Después de sufrir un aborto espontáneo, Linda, en lugar de tomarse el tiempo necesario para recuperarse, regresó rápidamente a su rutina diaria. Nuestra protagonista valiente y decidida no se permitió descansar. Con el corazón lleno de dolor, pero con una determinación inquebrantable, volvió a sus quehaceres sin preocuparse por su propio bienestar. Sin embargo, su cuerpo aún no se había recuperado completamente. La salud de Linda estaba lejos de estar en su mejor momento y su alimentación inapropiada para alguien que acaba de pasar por una pérdida tan devastadora terminó por pasársele factura. Un dolor agudo la sorprendió en medio de la jornada, un dolor que podría haber sido fatal si no hubiera sido atendido a tiempo. ¿Qué habría pasado si nadie la hubiera descubierto a tiempo? La incertidumbre y el miedo se apoderaron de ella mientras la vida le lanzaba otra dura prueba. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que puedas estar al tanto de los últimos avances en esta dramática historia. Tu apoyo es lo que me motiva a seguir creando estos videos. Gracias a todos. Linda continuaba con su rutina diaria inmersa en un mar de trabajo a pesar de que su cuerpo aún no se había recuperado completamente. La dolorosa pérdida de su bebé seguía pesando sobre ella, tanto física como emocionalmente. Era como si el peso de su tristeza se reflejara en su agotamiento diario. Sin embargo, en lugar de permitirse sanar, Linda se sumergía más y más en sus tareas como una forma de escapar del dolor de no enfrentar lo que había perdido. Esa mañana, como tantas otras, se levantó temprano para cuidar de sus gallinas. Les dio arroz y no olvidó asegurarse de que tuvieran suficiente agua. Mientras realizaba esta rutina, una fragancia dulce y familiar la rodeó. Al principio pensó que era solo su imaginación, pero luego se dio cuenta en su pequeño jardín había un durazno maduro ya listo para ser cosechado. Con una sonrisa tenue, Linda cortó la fruta y la saboreó con gusto. Era una sensación de dulzura que, aunque breve, le otorgó una pequeña tregua en su tormenta emocional. Tras disfrutar de la fruta, Linda no se detuvo. Se dirigió al campo donde las pequeñas plantas de arroz comenzaban a crecer aunque aún estaban frágiles. Se agachó para quitar las malas hierbas que las rodeaban, ayudando a que pudieran crecer fuertes y saludables. A pesar de la fatiga que sentía en sus huesos, había algo en ese trabajo que la mantenía en pie. El sentido de que, al igual que las plantas en su campo, ella también debía seguir adelante, incluso si el dolor la acompañaba en cada paso. El sol seguía alto en el cielo y aunque su cuerpo pedía descanso, Linda no podía permitirse detenerse. Cada acción que realizaba en el campo en su hogar era un esfuerzo por encontrar consuelo, por alejarse, aunque fuera por un momento, de la pesada carga emocional que llevaba dentro. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, sabía que no podía seguir ignorando el dolor. Pero por ahora, su única forma de lidiar con ello era seguir adelante, trabajando incansablemente con la esperanza de que algún día el tiempo la ayudaría a sanar. Linda estaba trabajando en el campo como todos los días, inmersa en su tarea, cuando de repente sintió una punzada de dolor en su abdomen. Un malestar que la hizo fruncir el ceño, pero como siempre se negó a detenerse. El dolor físico, aunque molesto, no fue suficiente para que dejara de trabajar. Linda pensaba que si se mantenía ocupada, si se dedicaba por completo al trabajo, quizás podría escapar, aunque fuera por un momento,
del dolor emocional que la acosaba constantemente. El esfuerzo físico se convirtió en su refugio, su manera de lidiar con el vacío que sentía en su corazón. A pesar de los fuertes dolores que sentía, Linda trató de aguantar sin querer darle espacio a su cuerpo para descansar. Pero la realidad pronto la alcanzó y el dolor se intensificó, volviéndose insoportable. A medida que el dolor en su abdomen se volvía más agudo, se dio cuenta de que no podía seguir más. El cuerpo le falló y, sin poder soportarlo más, se apresuró a ir hacia la casa abrazándose el vientre buscando alivio. El sufrimiento era tan fuerte que sus piernas temblaban y solo pensaba en llegar a la cama. Una vez en su cama, Linda se desplomó incapaz de levantarse, sus músculos tensos por el dolor. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero no había fuerza suficiente en su cuerpo para pedir ayuda. El dolor era tan intenso que no podía ni siquiera mover un dedo para tomar el teléfono y pedir auxilio. Se retorcía luchando por respirar mientras el sudor recorría su frente. El miedo se apoderó de ella, preguntándose si algo más grave estaba sucediendo en su cuerpo. Había pasado por tanto en tan poco tiempo, y el dolor físico que ahora la envolvía solo añadía más carga a su ya herido espíritu. ¿Estaba su cuerpo realmente recuperado después de todo lo que había pasado, o el sufrimiento que había ignorado durante tanto tiempo finalmente estaba exigiendo un precio? Linda no sabía si podría soportar más. Pero lo que sí sabía era que el dolor no solo venía de su cuerpo. Había algo más profundo, algo más oscuro que la estaba consumiendo. Linda tuvo que soportar el dolor durante largo tiempo, sintiendo que su cuerpo ya no podía más, hasta que, como un rayo de esperanza en medio de su sufrimiento, alguien apareció. Era la madre de Kwang, quien, como siempre, se había acercado para cuidarla y asegurarse de que estuviera bien. Fue una suerte que ella llegara en ese preciso momento, justo cuando Linda no podía más con el dolor y se encontraba incapaz de moverse. La madre de Kwang, al ver el estado de Linda, rápidamente comprendió lo que sucedía. Reconoció que Linda, agotada física y emocionalmente tras la pérdida de su bebé, estaba al borde de la extenuación. Sin perder tiempo, la madre de Kwang fue a buscar sus remedios tradicionales, esos que habían sido transmitidos por generaciones. Con una sabiduría ancestral, comenzó a preparar una infusión de hierbas usando la medicina tradicional vietnamita que tanto había ayudado a su gente a lo largo de los años. Mientras el aroma de las hierbas llenaba la habitación, Linda, aunque débil, se sintió un poco más tranquila, al menos por un momento. Cuando Linda finalmente bebió el remedio, comenzó a sentir algo de alivio. El dolor ya no era tan insoportable y por primera vez en mucho tiempo pudo relajarse un poco. Pero la amabilidad de la madre de Kwang no terminó ahí. Con un gesto lleno de ternura, la mujer preparó una sopa de arroz suave para Linda, asegurándose de que tuviera algo ligero para comer después de la medicina. Cada movimiento de la madre de Kwang, cada gesto de cuidado, le transmitió a Linda una calidez que nunca antes había experimentado. Era como si la estuviera abrazando con su bondad, como si la tratara como a su propia hija, brindándole el consuelo que tanto necesitaba en ese momento tan doloroso. Linda, profundamente conmovida por la atención y el cariño que recibía, se sintió agradecida desde lo más profundo de su ser. Agradecía cada palabra, cada acción, cada muestra de amor que la madre de Kwang le ofrecía. En ese momento, Linda comprendió que aunque su vida había sido un torbellino de sufrimiento y dolor,
aún había personas dispuestas a brindarle apoyo incondicional, personas que la hacían sentir por un breve instante que no estaba sola. Y en su corazón prometió nunca olvidar ese amor y la amabilidad de la madre de Kwang. La madre de Kwang sabía que Linda estaba enferma y no podía trabajar, pero también sabía que no tenía a nadie más para ayudarla con las tareas del hogar y el campo. Con un corazón lleno de compasión, decidió hacer algo para aliviarle la carga. Llamó a alguien para que la ayudara con los quehaceres, permitiendo que Linda descansara y se recuperara de su agotamiento físico y emocional. No quería que Linda siguiera forzando su cuerpo, especialmente después de todo lo que había pasado tras la pérdida de su bebé. La madre de Kwang era sin lugar a dudas una mujer excepcional. No solo era amable y atenta, sino que tenía esa capacidad especial de hacer sentir a Linda como si fuera su propia hija. Cualquiera que tuviera una suegra como ella podría considerarla la mejor de todas. Su calidez y su apoyo incondicional eran lo que Linda necesitaba en ese momento tan doloroso. Un día, mientras Linda descansaba, la madre de Kwang le preguntó con preocupación: ¿Has podido hablar con Kwang últimamente? Linda, con una expresión triste, respondió: He intentado llamarlo muchas veces, pero no he podido comunicarme con él. Esto me hace sentir muy triste, no sé qué está pasando. Con una sonrisa tranquila, la madre de Kwang trató de calmarla. Es posible que Kwang haya tenido problemas con su teléfono o que esté pasando por algo. No te preocupes, no te sientas mal. Déjame intentar contactarlo, yo me encargaré de eso. Lo que ninguna de las dos sabía en ese momento era que Kwang no podía contestar porque había sido atacado por unos ladrones y su paradero seguía siendo un misterio. Linda, en su profunda tristeza, no entendía por qué Kwang no estaba allí con ella. Estaba desesperada por tener noticias suyas, pero lo que no sabía era que mientras ella luchaba con su propio dolor, Kwang estaba en una situación mucho más peligrosa de lo que ella podría imaginar. En ese momento él estaba atrapado en una pesadilla y su vida pendía de un hilo. ¿Cómo reaccionará Linda cuando se entere de que Kwang fue atacado por criminales y no se sabe nada de su paradero? ¿Será capaz de superar el impacto de esta noticia tan devastadora? La tensión crece y la historia de Linda y Kwang está a punto de tomar un giro aún más dramático. Acompáñanos a descubrir cómo se desarrollan los eventos en los próximos videos. Pero antes, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas actualizaciones. No te lo puedes perder. Sau khi bị sảy thai, Linda thay vì dành thời gian cần thiết để phục hồi sức khỏe, cô lại nhanh chóng quay trở lại với thói quen hàng ngày của mình. Nhân vật chính của chúng ta dũng cảm và quyết đoán, không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi. Với tâm trạng nặng trĩu nhưng quyết tâm không hề lay chuyển, cô trở lại với nhiệm vụ của mình mà không hề quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Tuy nhiên, cơ thể của cô vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Sức khỏe của Linda không được tốt lắm. Chế độ ăn uống lại không phù hợp với phụ nữ vừa trải qua mất mát to lớn như vậy, gây ra một hậu quả nghiêm trọng. Một cơn đau nhói bất ngờ ập đến giữa ngày. Cơn đau có thể gây tử vong nếu không điều trị kịp thời. Điều gì sẽ xảy ra nếu không có ai phát hiện kịp thời? Sự bất an và sự sợ hãi xâm chiếm cô trong nháy mắt. Liệu cô có vượt qua những khó khăn và thử thách ấy? Bây giờ, chuyện gì sẽ xảy ra với Linda?
liệu cô ấy có thoát khỏi tình huống nguy cấp này hay không, hay đã quá muộn. Đừng bỏ lỡ những diễn biến tiếp theo trong câu chuyện hấp dẫn này. Trước khi tiếp tục, đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để bạn có thể cập nhật những diễn biến mới nhất trong câu chuyện kịch tính này. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực để tôi tiếp tục tạo những video hay và hấp dẫn hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.